de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso en ampliación de noticias y vamos a cambiar de tema, Patricia, Fernando. Dejamos la política dura, la pelea un momentito porque están pasando cosas en nuestro país y a propósito del tema que vamos a revisar, se nos ha dicho siempre que está bien, que sobre todo en la década pasada tuvimos un crecimiento muy bueno en la costa de nuestro país en lo que es la agroindustria. Nuestro sector exportador agrario creció muchísimo y eso está muy bien, pero nos habíamos olvidado de lo que pasa en la sierra de nuestro país, donde está más bien el mayor número de personas dedicadas a la agricultura. Y el ministro de Agricultura de nuestro país, Jorge Montenegro, nos visita esta mañana porque tiene un anuncio importante que hacer. Ministro, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, Patricia, ¿De qué Fernando. se trata esto del decenio de la agricultura familiar? El día de ayer fue aprobado en Consejo de Ministros este decenio de la agricultura familiar y hoy día ha sido publicado en el peruano este documento, norma técnica, que va a permitir poner en valor lo que hace tiempo viene reclamando justamente este pequeño agricultor. Pequeño agricultor ¿De que cuántos tiene una estamos tenencia. hablando, ministro? Exactamente tenemos 2.200.000 productores, de los cuales el 97% es agricultura familiar. Tenencia de tierra de hasta 5 hectáreas y un mínimo de hasta un surco. Un surco nada más. Imagínese usted. Una parcelita muy Entonces, pequeña. la idea de este Plan Nacional de Agricultura Familiar incorpora no solamente al sector de agricultura, sino incorpora a otros 11 sectores. ¿Para qué? Para tener un enfoque mucho más territorial, mucho más integral, que no solamente el tema de la producción agrícola, sino la conectividad, por ejemplo, vías carrozables, el tema de vivienda, el tema de salud. ¿La asociatividad está contemplada en esta? Totalmente, este es nuestro fundamental hecho, la asociatividad para poder juntar a estos pequeños agricultores y hacer lógicamente mucho más competitivos. Eso es lo que buscamos en lo que es la agricultura familiar. ¿Hay un acompañamiento técnico entonces para que esto Así sea es. así? Es decir, para conectar esas pequeñas unidades productoras. Sí, Fernando, lo que hay que precisar aquí es que este pequeño agricultor hoy en día no ha tenido un acompañamiento real y para eso tenemos que trabajar en lo que es la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra asociada a la titulación de la misma, toda vez que hay un buen porcentaje, yo diría entre el 80 y 85%, que son posesionarios y el 15% tiene título de propiedad. Eso como un factor de producción. Si a eso le agregamos lo que es agua como otro factor, ¿no es cierto? Sí, Tenemos claro, que sin llevar la título infraestructura, no tienen acceso a derecho de créditos. uso de agua, ¿no? Mecanismos que van a contribuir agua, tierra, le dan un factor importantísimo para que este productor pueda, lógicamente, estar garantizándole su producción como tal. Pero si tenemos tierra, agua y no le damos tecnología, no le damos financiamiento, entonces no podríamos obrar en positivo para que este agricultor deje de ser precario y salte a ser un empresario, una visión mucho más sostenida en cuanto a la producción y por ende su productividad. Ahora, ¿cómo hacemos para que todas las iniciativas del gobierno no queden en el papel, no queden en bonitas declaraciones, sino que se materialicen en actos concretos? Acá Ricardo y Fernando no me van a permitir mentir. Hemos tenido hace menos de unas 2 o 3 semanas a una empresaria que venía de San Martín porque ellos cambiaron la coca por el cacao, pero hacen una serie de productos artesanales, pero de mucha calidad con respecto a chocolates derivados del cacao, y resulta que les están aplicando normas de SUNARP que no son para ese tipo de negocios, que son tan fuertes las multas que las han embargado todas. Entonces, esa es una economía pequeña, sí, que parte de familias que consiguen premios internacionales y que el propio Estado hunde en el momento que se quieren formalizar. Entonces, ministro, de verdad, hacemos con una mano y deshacemos con la otra. ¿A quién le falta una mirada global de cómo impulsar una economía de menor escala como la que usted está Correcto, impulsando? Gracias. Y aprovecho la pregunta, Patricia, con toda sinceridad y transparencia. Hace pocas semanas hemos trabajado la mesa de diálogo con el tema de agricultura en general, de las cuales logramos consensuar de 88 puntos que fueron trabajados en las 5 mesas, a raíz del paro que se hizo el 13 de mayo, sí, se instalaron lógicamente 5 mesas y logramos consensuar de los 88 puntos, 83. Esos 83 puntos son los que estamos implementando y para eso se aprobó también un equipo, un grupo técnico que va a hacer el seguimiento y el monitoreo de estos acuerdos. La pregunta que haces justamente, Patricia, va en ese sentido. Tenemos ya instalado una comisión que va a velar por lo que se ha contemplado como consensuado, se vaya implementando. Eso nos da la garantía, porque ahí no solamente participa el Ejecutivo, sino participa el dirigente, participa el agricultor. En concreto, porque consenso, grupo, comisión, a mí me suena un montón de cosas que al final no terminan en nada. Pero le han dicho a SUNARP, usted no puede aplicarle esa ley, porque ojo que esto viene del Ministerio de la Producción, claro. a esos pequeños productores que además son una cadena de pequeños agricultores, o sea,
¿Cuál es, por ejemplo, ese tema ha sido discutido? Yo sé que es un tema que puede parecer menor, pero no lo es. ¿Hay una solución concreta para ellos? Sí, justo es parte de lo que manifiestas. El hecho de poder evaluar qué productores, qué cultivos y en general pasan o no pasan en el tema del IGB, como bien lo sostienes, es el trabajo que tenemos que hacer. Algo importante, por No ejemplo, es un tema de IGB, ministro, es un tema de normas sanitarias que se les pretende bueno, aplicar. con unas multas que eran para quebrar las empresas. Además que pretendían que tuvieran maquinaria y una serie de cosas que era imposible para el tamaño del negocio que esas correcto, personas, son ¿no? pequeños productores. Eso es lo que se tiene que precisamente solucionar, ministro. Pero ahí iba un tema que, por ejemplo, fue trabajado con los productores de carne, de carne de bovinos. Algo nos decía, nosotros somos la primera cadena lo que producimos la carne, pero nosotros no facturamos, no generamos un IGB y por lo tanto no podemos tener un crédito fiscal. Nos pusieron en plataforma sobre eso, hemos dicho, trabajemos esta solución a efecto de que también este productor pecuario pueda lógicamente ser beneficiado. Pero entre tantos hay muchas cosas por hacer. No solamente es el tema productivo como tal, sino estamos trabajando de manera mucho más integral, con un enfoque más territorial, y eso va a permitir. Entiendo de que haya todavía dudas, desconfianzas, pero este consenso, ese trabajo articulado que venimos haciendo va a ayudar a transparentar todos estos procesos de crecimiento. Pero hay más, ministro, en el sector. El agua, usted lo ha mencionado, es un elemento clave. ¿Qué pasa con Maje Siguas 2? Hoy en día, Maje Siguas 2 ya tiene cerca de 2 años paralizado. Y esto justamente ¿Por qué sigue paralizado? porque tiene un problema que conlleva a una conceptualización del esquema hidráulico hoy en día. Anteriormente se trabajaba una propuesta de hace 8 años que podría ser una estructura de canales abiertos. Ya. Y eso lógicamente era muy vulnerable. Se ha hecho un cambio tecnológico, se ha visto mejoras sustanciales y esto va en una propuesta de trabajar una adenda 13 que se viene ya analizando y viendo. Sin embargo, todavía no ha podido aterrizar en contexto técnico. ¿Cuándo entonces, ministro? Entonces, calculamos que por parte de la supervisión, el concesionario y el mismo gobierno regional, en las próximas semanas ya se pongan prácticamente a definir cuál va a ser... Depende del gobierno regional de Arequipa. Este es un proyecto regional. Este es un proyecto regional. El Ministerio de Agricultura viene acompañando, asistiendo de manera técnica para que el tema vaya lógicamente de manera mucho más positiva y poder concentrar y concretar esas 38.500 hectáreas que hoy día tiene Maje Siguas 2 nos llegaba la inquietud desde aparentemente Arequipa. paralizadas. Desde Arequipa nos llegaba esa inquietud vía WhatsApp. A la economía familiar, y con esto hago mi última pregunta para que Fernando pueda hacer las suyas, ¿qué hacemos con los pesticidas? Cantidad de pesticidas que se usan en nuestro país que están prohibidos en otros países. Están prohibidos que, por ejemplo, se hace una quinoa que consumimos aquí con el pesticida prohibido, pero Estados Unidos no se lo pone, el cultivo que Estados Unidos no se lo pone para que no le rechazan el cultivo allá. O sea, envenenémonos los peruanos, pero a los que les vendemos la quinoa afuera no. ¿Por qué seguimos permitiendo el uso de pesticidas que probadamente son cancerígenos y que se han prohibido en el resto del mundo? Sí, esto viene trabajando SENASA, no solamente Agricultura a través de SENASA, sino también participa DIGESA, que es Salud, y otras entidades competentes. ¿Qué quiere decir viene trabajando? Hoy día ya estamos haciendo una evaluación, de verdad, hay como 6 productos que no deberían usarse, sin embargo 2 de ellos ya están prácticamente listos para su prohibición. Hay que entender que prohibición, ya no su utilización, porque como bien usted lo manifiesta, es un tema de generación de perturbación de la salud y todos los elementos. ¿Cuánto tiempo les ha tomado esta evaluación prácticamente llegar a la prohibición que todavía no llegamos? ¿Cuánto tiempo toma? Es todo un procedimiento que nos puede demandar en promedio 3 a 6 meses aproximadamente. ¿Por qué? Si es que Estados Unidos ya hizo el análisis, ya saben, ya hay gente con cáncer, ya se probó, ya se quitó, ¿por qué nosotros necesitamos hacer tanto, descubrir la pólvora otra vez? No, es que lo que pasa es que tenemos dentro de lo que usted manifiesta que son cancerígenos, 6 están en evaluación. Lo que estamos nosotros, y es por eso que nosotros venimos trabajando, es analizar y evaluar y definir cuáles generan o no cáncer. Ministro, pero aquí hay algo importante que hay que definir. Ya están prohibidos en otros lados que tienen mejores sistemas de evaluación. Sí, correcto. Ese es el tema, que todo producto lógicamente tiene que también ser evaluado y definido. Si bien es cierto, Estados Unidos, hay normas internacionales, una de ellas es Estados Unidos, otra es Asia, Europa. Hay países, hay países que protegen más a su población de que se muera de cáncer y otros que no. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar para que esta norma como tal, lógicamente pueda ser aplicable y lógicamente recibida a nivel internacional. Usted está recibiendo en el nuevo presupuesto 30% más que el año pasado, eso hace varios cientos millones de soles. La ministra Alba ha dicho que no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Explíquenos, por favor, a qué serán destinados esos cientos de millones de soles suplementarios
que ha recibido usted en el presupuesto para el próximo año? Algo importante, y que debemos ser consecuentes con esto. Acabamos de trabajar y aprobar un plan nacional de agricultura familiar. Lo que se ha podido lograr en este incremento es que se está inyectando a través del Fondo Agroperú 300 millones adicionales para poder dar este financiamiento con tasas blandas, al agricultor pequeño y mediano. Eso, por ejemplo, es parte de este crecimiento. Otro tema más que estamos trabajando en lo que es la asistencia técnica. ¿Cuánto tiempo va a tomar para una familia de campesinos obtener un crédito bajo esta nueva modalidad? Primero tenemos que trabajar la parte de asociatividad. O sea, el Fondo Agroperú no presta a un individual, a una persona. La presta a través de asociaciones, cooperativas, y este mecanismo lógicamente va creciendo. Por eso hablamos de la sostenibilidad, la asociatividad, para darle esta cobertura en cuanto a un fondo blanco que puede llegar hasta el 10% de tasa de interés. En el mercado normal las tasas están superando el 20%. Entonces, a través de este financiamiento que es el Fondo Agroperú, flexibiliza y atiende estas demandas del pequeño agricultor de manera enfática. ¿Cuántas asociaciones y cuántos campesinos miembros de ellas piensa usted poder ofrecer créditos antes del fin del próximo año? Algo importante que hay que aclarar, aquí estamos trabajando en 3 grandes líneas. Tenemos el tema agrícola, el tema pecuario y el tema forestal. Entonces hay una demanda creciente y estos 300 millones lógicamente atenderán lo que como impacto van a sostener. Algo importante, por ejemplo, no solamente el tema del fondo, el financiamiento a través de Agroperú, sino también tenemos otros fondos no reembolsables, que es Agroideas. Agroideas hoy día viene trabajando con un fondo semilla que nosotros denominamos en proporciones que pueden ser 80-20, del cual el 80 pone el Estado, el gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, para poder enfrentar. Hace una semana estuve en la zona de Lambayeque y ahí podemos evidenciar que hace 2 años se pudo implementar un plan de negocios, que fue el tema de cuyes. Fueron 10 parejas de cuyes que empezaron a trabajar a nivel de galpones y después de 2 años tenemos 7.000 crías prácticamente. Se reproducen como conejos. Pero algo más interesante, sus costos de mantenimiento de un cuy, por ejemplo, es 13 soles. ¿Y cuánto es su venta? 24 aproximadamente. Podemos ver que es rentable y en ese sentido estamos impulsando este tipo de mecanismo de financiamiento con fondos no reembolsables para también colaborar y ayudar para que este pequeño agricultor siga surgiendo, pero de manera asociada. No, y además es importante la presencia de proteína en zonas donde se necesita reafirmar la alimentación. Muchísimas gracias, ministro. Y suerte con este proyecto que va a beneficiar a muchísimas familias peruanas. A ponerle un ojo a los insecticidas, por favor.